Año 1995, región de Rostov, Rusia. Era una mañana soleada del 1 de mayo. Todos se preparaban para celebrar la primavera y un largo fin de semana. Unos pensaban descansar, otros iban a la casa de campo a trabajar duro. Valentina, de 27 años, era de las personas que trabajaban este día de mayo. Trabajaba como inspectora en la estación de Salsk, una pequeña ciudad de la región de Rostov. Y por alguna necesidad de trabajo, salió a las vías de acceso de la Administración de Reparación y Construcción de Caminos que pasan cerca del silo local. La zona era solitaria y rara vez pasaba gente, pero era un día claro y nada hacía presagiar desgracia. De muy buen humor se anticipa, con el fin de semana por delante, Valentina volvía a la estación cuando un hombre salió cauteloso de los arbustos junto al camino con un objeto largo en la mano. De repente la mujer gritó, unas manos fuertes la agarraron por detrás, le taparon la boca y algo afilado se le clavó en el pecho, causándole un dolor monstruoso. El atacante, con una bayoneta casera que tenía insertada en un trozo de tubo metálico, golpeó a la víctima en el pecho, abdomen y entrepierna. Poco a poco, los gritos ahogados de la mujer se convirtieron en gemidos roncos y luego en la agonía de la muerte. Tras la muerte de la víctima, el criminal, sonriendo con satisfacción, le cortó los genitales y senos. Separó la cabeza y piernas del cuerpo. Después juntó los restos como si intentara encajar las partes separadas del cuerpo entre sí. Se acostó suavemente al lado. Más tarde, durante los interrogatorios, contará que de niño hizo lo mismo con un gato que había sido destrozado. Y en ambos casos obtuvo satisfacción sexual. Estás en Strashnota. Hoy te contaré sobre uno de los asesinos en serie más aterradores de Rusia. Este video se hizo con materiales auténticos de la pericia forense y el relato de la gente que realizó el interrogatorio. Hoy viajaremos a finales del invierno y principios de la primavera de 1995 a una región del sur de Rusia. En ese momento, esto ocurría aquí. Los habitantes de la región de Rostov aún no superaban los crímenes de Chikatilo. De las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión aún no habían desaparecido los numerosos artículos y reportajes sobre su captura y ejecución. ¿Cómo se enteraron los habitantes de la región del Don que en su región actuaba otro sanguinario asesino en serie? Editor de subtítulos. Volgodonsk, Shakhte, Salsk. En este territorio relativamente pequeño, nuevamente desaparecen y mueren personas a manos de un desconocido. Ataca a mujeres, las aturde con un tubo de metal o les da una puñalada y se lleva todo lo que tenga algún valor. Los habitantes de la región han vuelto a perder la tranquilidad y los detectives están exhaustos, siguiendo una línea de investigación tras otra. ¿Cuál fue la sorpresa de los detectives cuando descubrieron que los asaltos, los homicidios e incluso algunos robos comunes en casas, escuelas y tiendas los cometía la misma persona? Y fue una feliz coincidencia la que ayudó a unir todos esos casos penales dispersos y tan diferentes a primera vista en una sola investigación. La aterradora historia de este asesino serial inicia en los años 90, aunque muchos participantes recuerdan esos eventos tan claramente como entonces. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los testigos, un agente de investigación que interrogó personalmente al maníaco. Todo comenzó en un frío día de febrero de 1995, el día 15 en la ciudad de Volgodonsk. Alrededor de las 15 horas tocaron la puerta del departamento 24 del edificio número 95 en la calle Lenin, donde vivía un tal Dorofeyev. Detrás de la puerta estaba el medio hermano mayor de Dorofeyev. Por supuesto lo dejaron entrar, no lo echarían en ese frío. En ese momento, en el departamento estaban el hermano, su amiga Egorova y la vecina Natasha Glujariova, quien aún no cumplía 18 años. Veían una película en el reproductor. El invitado, con el pretexto de que le interesaba la película, se sentó junto a la adolescente y le susurró algo al oído.
Glujariova miró sorprendida al joven y rápidamente empezó a prepararse para irse, diciendo que esperaría a su interlocutor en la calle. Pronto, el hermano de Dorofeyev salió tras la chica. Nadie volvió a ver viva a Natasha. Y el hombre con el que se fue era el mismo. Los restos de la niña serán encontrados solo después de la confesión del maníaco, que dará mucho tiempo después, guiando a la policía él mismo. Según la pericia forense, los 8 huesos encontrados son restos esqueléticos de una sola persona de entre 10 y 14 años, con una estatura aproximada de 130 a 150 centímetros, es decir, según los datos antropológicos, estos restos corresponden a los datos de Natalia Glujariova. Identificaron el cadáver de la niña por una chaqueta quemada y unas botas halladas cerca, que la abuela de Natasha reconoció. No se sabe con certeza qué le pasó a la niña. El acusado dice que en la charla con Natasha le ofreció dinero y regalos. Luego le propuso a la niña salir a la calle y esperarlo cerca de la casa. 12-letnia Natalia, sin pensarlo, aceptó. Engañando a Natasha, la llevó a un lugar apartado cerca de la planta de reparación de barcos de Zemlyansk, donde abusó de ella y la asesinó brutalmente. Arrojó el cuerpo entre los juncos de un barranco y también se deshizo de la ropa. Quemó una parte y las botas las tiró a la cantera. El segundo episodio, con la participación del mismo criminal, ocurrió el 20 de febrero de 1995. Después de cenar, una residente de 50 años de Shashti, de apellido Ivaneshka, volvía a su trabajo como vigilante nocturna en una casa en construcción. De repente, vio como un joven que intentaba cruzar la calle casi fue atropellado por un auto justo frente a sus ojos. Esto ocurrió en el asentamiento de Shashti Yuzhnaya, en la calle Gromovaya. El hombre perdió el equilibrio y cayó en la calzada. Ivaneshka, compasiva, no pudo dejar a su prójimo en apuros y fue a ayudar. La mujer se inclinó hacia el hombre que yacía en el suelo. Aunque él lucía desaliñado y olía a alcohol a distancia, eso no desanimó a Ivaneshka. Todo puede pasar en la vida. No era su costumbre juzgar a los demás. Pero en vez de palabras de agradecimiento, el borracho tirado en la carretera de repente lanzó la mano y le clavó algo afilado en el abdomen. Le temblaron las piernas y ella empezó a desplomarse lentamente al suelo. Dolor agudo, un destello, luego varios golpes, hasta que la luz en los ojos de Ivaneshka se apagó por completo. En total, el criminal le asestó 17 puñaladas y, al ver que la mujer ya no mostraba signos de vida, arrastró su cuerpo a través de las vías del tren cercanas y comenzó a profanar el cadáver. El 7 de marzo de 1995, en la ciudad de Shashti, unos transeúntes encontraron el cadáver desnudo de un anciano. Ella no se detuvo, más lento y fuerte. Luego fue identificada como Ivaneshka con muchas heridas desgarradas. No mató, uno sobrevivió. Por restricciones no puedo mostrar algunos documentos, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnota. Entren, suscríbanse y vean. En el informe del forense se decía: la muerte fue causada por traumatismo cráneoencefálico contuso, fractura de la bóveda y base del cráneo, contusión y hemorragia cerebral. El cadáver presentaba varias heridas punzocortantes en abdomen, perineo y genitales, además de extracción traumática del intestino delgado y útero. El asesino en serie, de quien hablamos hoy, era un verdadero borracho. Tras otra borrachera interminable, se despertó cerca de las 7 a.m. del 4 de abril de 1995 junto a la llama eterna en Kamenolomni, recuerda, cerca de Shashti. Apenas abrió los ojos y vio que cerca una mujer estaba abriendo la tienda de autoservicio. La siguió y entró al local comercial, y ahí la atacó. Con una bayoneta en un tubo, el hombre apuñaló a la vendedora en varias partes, causando su muerte.
El maníaco escondió fríamente su cadáver en el almacén del departamento de carnes, después de lo cual hizo sus compras tranquilamente por una suma de dinero, más de 200.000 rublos, apropiándose primero de alcohol y botanas costosas, y luego se fue tranquilamente. El cuerpo mutilado de la vendedora Tiurina fue encontrado en la cámara frigorífica del departamento de carnes de la tienda unas horas después. Informe forense. El cuerpo tiene varias heridas punzocortantes en pecho y abdomen, dañando pulmones, hígado y estómago. La muerte fue por gran pérdida de sangre y anemia interna. Todas las lesiones fueron hechas en vida. El 16 de abril, el maníaco volvió a estar completamente borracho y se metió al estadio del pueblo de Kamenolomni, donde ese día se llevaban a cabo competencias de orientación deportiva. Lena Vinogradova, de 13 años, se detuvo junto a él. Ella estaba explorando el terreno. La niña estaba de espaldas al hombre. De repente, el hombre la apuñaló en la parte baja de la espalda con una bayoneta, haciendo que Lena cayera y perdiera el conocimiento un instante. El atacante no notó que ella estaba inconsciente, le agarró la cabeza a la niña y le tapó la boca con las manos. Pero en ese momento Lena recuperó el conocimiento y al ver al atacante encima de ella, lo empujó con todas sus fuerzas con las piernas. La niña logró zafarse, apartar al criminal de sí misma y con todas sus fuerzas corrió hacia las personas que estaban a lo lejos, por lo que el maniático tuvo que retirarse. Lena Vinogradova tuvo mucha suerte, sobrevivió y recibió atención médica enseguida. Si ella no hubiera recuperado el sentido y no hubiera comenzado a resistirse con fiereza, el criminal habría logrado su cometido y habría una alma más perdida en su cuenta. Después de ese desafortunado incidente, el criminal se mantuvo inactivo durante 2 semanas. Pero ya en la mañana del 1 de mayo, nuevamente borracho, esta vez en la ciudad de Salsk, le quitó la vida, abusó y desmembró a otra mujer. Este episodio fue al inicio de mi relato. Se llamaba Valentina Stefan, del dictamen pericial forense. La muerte fue por hemorragia masiva interna y externa, causada por varias heridas punzocortantes en pecho y abdomen, que dañaron ambos pulmones y el hígado mientras la persona estaba viva, y con lesiones en las extremidades inferiores, las glándulas mamarias y los órganos genitales externos. Pero el criminal no se detuvo ahí y se dirigió al cementerio municipal de Salsk, donde volvió a beber. Después de beber bastante, ya entrada la noche, en la zona del complejo de garajes Dorozhny, tras la dirección de reparación y construcción, el maníaco atacó de nuevo. Esta vez, las víctimas fueron la madre y la hija de Falco, quienes regresaban a casa por las vías tras visitar el cementerio por una festividad religiosa. Al emparejarse con la mujer y la niña, el asesino en serie apuñaló 2 veces con una bayoneta afilada a Galia, que tenía 15 años. Ella, horrorizada, vio en la oscuridad al hombre aterrador con algo afilado en las manos. La madre intentó apartar al maniático de su hija y gritó desesperada: «¡Corre, hijita!». Galia, herida y alentada por los gritos de su madre, corrió con sus últimas fuerzas. Y el criminal apuñaló a Valentina, de 39 años, en el abdomen con una bayoneta y la empujó violentamente. Luego persiguió a la niña, pero al poco tiempo se detuvo y regresó a donde estaba la madre, que estaba en el suelo. La golpeó brutalmente con la bayoneta en varias partes del cuerpo hasta matarla. Luego le quitó todo lo valioso e intentó huir. Para entonces Galia ya había pedido ayuda a la gente. Ella estaba temblando y repetía una y otra vez que un monstruo con manos azules los había atacado. El maníaco se ocultó en la maleza cerca del cementerio, esperando que concluyeran las búsquedas activas. Pero pronto el haz de una linterna lo sacó de la oscuridad. Alzó las manos instintivamente y cerró los ojos por la luz brillante. Los hombres vieron las manos azules del monstruo y los antebrazos del criminal llenos de tatuajes carcelarios borrosos. El maniático fue capturado e inmovilizado por Yefanov. Galina, sangrando mucho, corrió hacia él y le pidió ayuda.
Cuando llegó la policía, entregaron al criminal hallado en los arbustos con las manos en la masa. La pobre Galina, que encontró refugio en un edificio cercano, contó después que vio cómo el verdugo de su madre remataba a su víctima. De las conclusiones periciales. Valentina Falco murió por una fuerte hemorragia externa e interna causada por varias heridas punzocortantes en el pecho y abdomen que dañaron ambos pulmones y el hígado. En total, en el cuerpo de Falco se encontraron 17 heridas de este tipo causadas por un arma punzocortante con filo en un solo lado. Galina Falco presenta una herida punzocortante en el lado izquierdo del tórax que penetra en la cavidad torácica y abdominal con daño al diafragma y al estómago. Ligamentos transversos y heridas punzocortantes en la región glútea derecha. Es decir, lesiones corporales graves que ponen en peligro la vida en el momento en que se producen. Durante la celebración del 1 de mayo en Salsk, Rostov, transeúntes ayudaron a la policía a atrapar en flagrancia a este maníaco. Era Muyankin Vladimir Anatolievich, de 35 años previamente condenado y que ya había pasado la mitad de su vida en prisión. Habiendo tomado el mal camino desde los 13 años al parecer, no tenía prisa por corregirse. Lo sorprendente es que el ladrón reincidente decidió volverse asesino. Para el mundo criminal, esto es un sinsentido, ya que un delincuente que se respeta a sí mismo, una vez que ha elegido su camino delictivo, no cambiará de rumbo ni se manchará las manos de sangre. Eso en la cárcel no se respeta, o antes no se respetaba. En general, el comportamiento del delincuente resultaba bastante desconcertante, y al principio los agentes operativos hablaron detenidamente con el detenido. Vladimir no tenía residencia fija y vivía como indigente. A veces dormía en casa de conocidos, incluso en Shashti y Kamenolomny, distrito rural de Oktyabrsky. La información sobre esto la transmitía a las unidades correspondientes de la policía para su verificación. El 5 de mayo llegó a Salsk un joven agente del distrito rural de Oktyabrsky. Al enterarse de que ahí se encontraba detenido Mukankin, quien ya había sido condenado anteriormente por robo, el detective decidió, por si acaso, investigarlo por su posible implicación en crímenes similares no resueltos en la zona bajo su jurisdicción. Vladimir lo negó todo. Busquen tontos en otro lado. No cargaré con lo que no es mío, pero por lo mío respondo. Mukankin sonrió torcido. El agente sabía que enfrentaba un reto, pero tampoco era fácil de engañar, así que el detective optó por otra estrategia. Al ver que los métodos habituales no funcionaban y que el detenido reaccionaba de manera hostil a la comunicación oficial, el agente decidió ganarse su confianza. Llevó comida a la sala de interrogatorios y le ofreció a Mukankin algo para comer. Vladimir levantó la ceja sorprendido y preguntó con desconfianza: ¿A qué se debe esto, jefe? Los arrestados también son personas, aunque sean delincuentes, respondió el agente, pero si no quieres, puedes rechazarlo. Quise tratarte como persona, pero si te molesta compartir pan con un poli, no insistiré. Al ver la comida tan apetitosa en la mesa, Vladimir tragó saliva. ¿Cuándo volveré a comer algo tan rico?, murmuró Vladimir. Luego dijo: ¿Qué diablos? Siéntate, jefe. Compartamos pan y sal. Al final un poli también es persona. El agente y el delincuente comieron en silencio, observándose con miradas inquisitivas. Luego, como si nada, apareció una botella en la mesa. Después de beber, Muyankin se relajó y dejó de ver al policía como un enemigo, respondiendo con gusto a las preguntas cuidadosas que le hacían. Vladimir al principio lo negó, pero después admitió que muchos asaltos y robos en Shashti y en el distrito rural de Oktyabrsky fueron cometidos por él. Satisfecho con el resultado, el agente decidió consolidar el éxito y, guiado por intuición, preguntó: ¿Y por qué le quitaste la vida a esa mujer en Shashti? Y siguió una respuesta inesperada. ¿Cuál exactamente? No solo una ahí, una en invierno, otra en primavera. ¿Cuál te interesa? Al detective se le erizó el cabello. Una frase lanzada al azar dio justo en el blanco.
El agente miraba asombrado al hombrecillo enclenque sentado frente a él. El criminal de 35 años tenía su edad, pero ahora no quedaba ni rastro de aquel hombre sombrío y apocado que había encontrado aquí en la mañana. Ahora frente a él estaba sentado un verdugo engreído que no cabía en sí de ganas de presumir de sus crímenes. El policía repasó mentalmente los informes de homicidios de los últimos 6 meses y calculó posibles coincidencias. Aquí no se permitían errores. Si el criminal nota que fue casualidad, el pez se soltará del anzuelo. Apuestas hechas, no va más. El agente operativo aclaró jadeando que hallaron a los desnudos junto a la tubería ahí mismo. Ah, ya veo que te interesó, sonrió significativamente Mukankin. Ni yo mismo sé por qué hago todo esto. Se suponía que mi amiga y yo solo íbamos a robarle, pero de repente me pasó algo, y así fue como hice eso. Y luego tuve que matar también a su hija, para que no hablara. Recuerdo que le estaba metiendo algo entre las piernas, parecía que algo raro iba a salir, y para que no saliera lo metí entre las piernas. El detective se puso tenso. No había oído nada sobre la muerte de una niña en las minas, pero recordó algo de los informes sobre la desaparición de una niña no hace mucho. ¿Será que esto fue obra suya? El detective no se inmutó, fingiendo estar perfectamente informado de todos los crímenes del delincuente. Apenas conteniendo su respiración acelerada, continuó el interrogatorio. Bueno, quería robar. ¿Para qué necesitabas a la mujer en febrero? Oh, pero aquí ya fue puramente por placer personal. Hay que separar, sin embargo, ciudadano jefe, el trabajo y el placer. Por eso los separo. El agente calló, asimilando lo escuchado. Todo indicaba que frente a él no estaba un borracho común que, por accidente y en estado de ebriedad, le había quitado la vida a alguien, sino un verdadero asesino en serie, y además un maníaco, ya que disfrutaba de ello y los hechos no lo ocultaban. ¿Decidiste ser el nuevo Chikatilo?, le preguntó el agente a Mukankin, conteniendo su ira. La respuesta fue más impactante. Si supieras mis andanzas, Chikatilo sería un pollito. Los ojos de Mukankin brillaron con fuego enfermizo. En 2 meses maté a más gente que Chikatilo jamás soñó. Ahí el detective comprendió la magnitud de la tragedia. Si Mukankin se estuvo moviendo por las ciudades cercanas en los últimos meses, es muy probable que todos los asesinatos brutales similares hayan sido cometidos por él. No le llegas ni a los talones a Chikatilo. El agente sonrió con ironía, mirando a los ojos de Vladimir, que se había hinchado como un pavo. No tienes valor. Yo, sí yo. El criminal no encontraba palabras. En un año destrocé a 8 personas. Con estas manos les hice cosas terribles. ¿Y eso qué?, siguió burlándose el detective. Nadie se va a enterar. Todavía escriben de Chikatilo en los periódicos. ¿Y de ti? Solo dirán que fuiste un ratero y ladrón menor, Boba Mukankin. Mató a una mujer borracho y cortó un poco a su hija con un cuchillo. Nada grave. Ahora las cosas son así. Todos los santos días torturan a alguien. Todos los santos días. Así que un cadáver más, uno menos. Muyankin se puso rojo de rabia. Los músculos de su cara comenzaron a tensarse. Llévenme con el fiscal, exclamó de pronto el detenido. ¿Para qué? Voy a escribir una confesión, dijo Vladimir entre dientes. Ya veremos quién es el ratero aquí. A la gente obviamente no hubo que rogarle mucho. Se informó de inmediato al fiscal de Salsk sobre el deseo del detenido de confesar. Ante el fiscal, Muyankin confesó los asesinatos cometidos. De la niña Glujariova, cuyo cuerpo dejó entre juncos cerca de Semliansk, y del hombre Ustinov, expareja de su amiga, de la mujer mayor Ivanishko en la calle Gromova, Shakti, y de unas conocidas de su pareja y su hija, las Miroshnikovas, Galina y Elena, de la vendedora del supermercado del pueblo, Matiurina, y de 2 mujeres en Salsk, Stefan y Falco. También mencionó los intentos de asesinato contra las adolescentes Vinogradova y Falco. Vladimir también confesó 2 ataques armados contra Bistrova y Sazonova en Zemliansk.
Muyankin declaró que tomó esta decisión por sí mismo, sin presión de las autoridades, al responder a su abogado. En ese momento, estos hechos no solo no eran conocidos por los policías, pero aún no habían encontrado los cuerpos de Natasha Glujareva, Lena Miroshnikova y Ustinov, y no se habían abierto casos penales por sus muertes. Por eso no podía hablarse de ninguna trampa ni calumnia por parte de la policía o la fiscalía. Así, aprovechando la debilidad de un criminal ambicioso que quería entrar en los anales de la historia criminal, los agentes de la policía lograron hacer hablar a uno de los maníacos más crueles de esa época. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están bajo el video. En la investigación se revelaron otros crímenes de Mukankin. El 23 de febrero en Shachty, calle Alturina, el criminal se topó con el residente Ustinov, a quien no conocía, y le preguntó si sabía de algún alojamiento en renta cerca de ahí. Ustinov llevó a su nuevo conocido a la casa número 51 de la calle Alturina, donde vivía con su pareja Levchenko y el hijo pequeño de ella. Esa noche hubo una pelea de borrachos entre el inquilino y el dueño, donde el invitado apuñaló al propietario con una bayoneta. El dueño de la casa falleció, pero esto no afectó a su pareja. Primero tuvo relaciones apasionadas con el maniático, junto al cadáver aún tibio de su reciente amante, y luego ayudó al visitante a llevar el cadáver al cobertizo, donde el huésped desmembró el cuerpo. Lo agarré del cuello y lo tiré al suelo. También lo sujeté con la mano. Que se quede ahí ese imbécil. Lena gritaba, dale eso aquí. Me bloqueé. Hasta donde recuerdo, lo golpeé ahí. Eso es. Lo dejé ahí. Parece que lo apuñalé 1.000.000 de veces ahí. Y en la mañana ella volvió a acercarse, se acercó a mí. Eso es. Yo ya empecé a caminar. Tal vez eran las 10 u 8. Ahí abajo está cerrado y oscuro. Así fue, sobre mí, pues así pasó. Se metió en mis calzoncillos. Ahí, me estuvo tocando, ya sabes. Se metió ahí, empezó a brincar. Pues en fin, me la tiré. Después, junto con Levchenko, llevaron el cuerpo desmembrado al río Gruzhevka y enterraron los restos en distintos lugares. Tras cometer el crimen, el invitado se quedó a vivir con Levchenko en la casa de Mustinov. Después de la confesión del criminal y de indicar el lugar del entierro, los policías solo lograron encontrar los restos del torso humano. En la investigación pericial no se pudo determinar la causa exacta de muerte de Mustinov. La pericia solo indicó que los daños en el extremo de la escápula derecha, en la superficie articular de la escápula izquierda y en los extremos de los fémures derecho e izquierdo fueron causados por el filo de un objeto cortante y que la separación de brazos y piernas se realizó con un filo afilado, posiblemente un hacha. No se pudieron encontrar las demás partes del cuerpo, en parte porque Levchenko, quien fue la que enterró el resto, no pudo precisar exactamente dónde enterró las otras partes del cadáver de su pareja. Levchenko, interrogada posteriormente, contó otros detalles de este crimen. Según ella, Ustinov sospechó que ella tenía una relación con Mukankin, lo que provocó una discusión y luego una pelea entre los hombres. Vladimir corrió al pasillo y volvió con una bayoneta. Atacó al dueño y lo golpeó con la bayoneta hasta matarlo. Levchenko insistía en que quien le quitó la vida a Ustinov fue Mukankin y que ella solo ayudó a trasladar y enterrar los restos, y guardó silencio sobre lo sucedido, por miedo a Vladimir y a la posible represalia contra ella y su hijo. Pero los crímenes conjuntos de los recién convivientes no terminaron ahí. El 19 de marzo, Mukankin y Levchenko visitaron a su conocida Galina Miroshnikova, quien vivía en la calle Steklova de Shachty. Tras su reciente divorcio, Miroshnikova cedió a la bebida y recibía frecuentes visitas de personas marginales. Los invitados bebieron con la dueña y al acabarse el alcohol fueron con Miroshnikova y su hija Lena, de 8 años, a la casa de Levchenko en la calle Kalturina. Ahí siguieron bebiendo.
Levchenko y su pareja, tras acostar a Lena y al hijo pequeño de la dueña, invitaron a la huésped a caminar antes de dormir. La mujer, para su desgracia, aceptó. Levchenko y Miroshnikova iban adelante y Mukankin caminaba detrás a desgana. Al bajar por la calle Victoria de la Revolución, Vladimir apuñaló a Galina en el cuello con una bayoneta. Cuando cayó, le descubrió el cuerpo y la apuñaló en pecho y abdomen con la bayoneta. Luego, como solía hacer, empezó a torturarla, apuñalándola con la bayoneta en la vagina y metiendo también un tubo de acero en el mismo lugar. Miroshnikova murió por las heridas sufridas. El criminal le quitó el abrigo caro, las joyas de oro, el reloj y le dio todas esas cosas a Levchenko. Luego, los dos regresaron juntos a la casa de la asesinada Galina. Entraron allí usando la llave robada y se llevaron todas las cosas que podían vender. El único problema fue la hija de la fallecida, quien aún dormía en la casa de Levchenko. Sin pensarlo mucho, Vladimir le asestó múltiples puñaladas con la bayoneta a la que dormía y luego, con sangre fría, le arrancó los aretes de oro de las orejas. Llevó el cuerpo en una carretilla al terraplén de la mina Krasinskaya y lo cubrió con piedras y escombros. Cuerpos desnudos. El de Galina Miroshnikova, con signos de abuso, fue hallado el 20 de marzo entre arbustos en la avenida de la Victoria de la Revolución. Según la autopsia, la muerte de Galina Miroshnikova se debió a múltiples heridas punzocortantes penetrantes en el pecho y el abdomen, con daño al corazón y otros órganos internos, hemorragia interna masiva y anemia aguda de los órganos internos. El ensañamiento se manifestó en que la víctima recibió al menos 13 heridas con un objeto punzocortante a través de la vagina poco antes de morir. Durante una reconstrucción judicial y siguiendo el testimonio del acusado, hallaron después los restos de la hija de 8 años de Galina Miroshnikova. Según el informe forense, al examinar los restos del cadáver se determinó que los restos óseos pertenecen a un niño de entre 7 y 11 años de edad. No se puede determinar la causa de muerte por la momificación parcial y la esqueletización casi completa del cadáver. El tiempo de la sepultura es de aproximadamente 1 mes y medio a 2 años. Posteriormente, Levchenko declaró a los investigadores que cuando ella y Mukankin regresaron a su casa después de robar las cosas de Miroshnikova, resultó que los niños ya no dormían tan profundamente. Vladimir dijo que había que deshacerse de la niña. Como Levchenko temía por ella y su hijo, se vistió y los sacó. Al volver, la pequeña Lena ya no estaba. Mukankin le dijo que le había quitado la vida a la niña y que llevó el cuerpo y lo enterró al pie de uno de los escombreras de la ciudad. Su pareja le ordenó lavar la funda y la colcha ensangrentadas donde dormía Lena y Levchenko tuvo que hacerlo. Poco después apareció un testigo de uno de los asesinatos de Mukankin. Una mujer de apellido Tunelskaya contó que, yendo esa mañana al trabajo, pasó junto al supermercado y notó que la puerta de la tienda estaba entreabierta. Ella recordó bien a un hombre extraño que miraba desde detrás de la puerta y observaba a su alrededor, a quien más tarde identificó como Mukankin. En general, en cuanto a la personalidad de Mukankin, sus rasgos clave incluyen una profunda inclinación sádica. Él obtenía satisfacción sexual al causar sufrimiento, quitar la vida y manipular los cuerpos de las víctimas, lo cual se manifestó claramente en el desmembramiento de los cuerpos y en los ultrajes a los cadáveres. Él mismo hacía paralelismos entre quitarle la vida a una mujer y acciones similares que realizó con un gato en su infancia, lo que indica una conexión. Tendencias sádicas muy arraigadas. También presenta un trastorno de personalidad antisocial, lo que se manifiesta en una total falta de empatía y remordimiento. Mukankin describía el acto de quitar la vida con cinismo y orgullo. Era un mentiroso patológico y manipulador e ignoraba todas las normas sociales. Y su vida, desde los 13 años, se llenó sin pausa de nuevos crímenes. Sus motivos se debían principalmente a un narcisismo exagerado y vanidad. La pericia psiquiátrica identificó como factor clave el deseo hipertrofiado de autoafirmación.
Deseaba reconocimiento y fama, incluso como un cruel maníaco. La comparación con Chikatilo, al que llamó Pollito, hirió su orgullo y lo impulsó a hacer confesiones jactanciosas para demostrar su importancia. Esto también revela su patológica sed de atención y legado. La lectura sobre Chikatilo despertó en él el instinto de maníaco que dormía, y conscientemente buscó superarlo, entrar en los anales del crimen. La inmadurez emocional y el infantilismo se reflejaban en acciones impulsivas, ira y búsqueda de placer inmediato. Su amargura, casi odio, era para los expertos resultado de su incapacidad para resolver constructivamente los problemas de la vida. Mukankin también mostraba una tendencia a la simulación, intentando fingir una enfermedad mental después de ser detenido, alegando escuchar voces y tener visiones, pero la pericia determinó que era imputable. El alcohol siempre catalizaba sus crímenes al debilitar más su poco control de impulsos. En cuanto a su cómplice Levchenko, ella se convirtió en una colaboradora activa de Mukankin en la serie de asesinatos y robos. Después de la muerte de Ustinov, su pareja no solo no informó a la policía, sino que también tuvo relaciones con Mukankin junto al cuerpo, y luego lo ayudó a trasladar y desmembrar el cadáver, además de enterrar los restos. Posteriormente, ella junto con Mukankin participó en otro crimen y después robaron la casa de la víctima. De esta manera, Vladimir Mukankin representa un ejemplo arquetípico de un sádico, asesino en serie y necrófilo, con rasgos de trastornos de personalidad antisocial y narcisista. Su psicología es una combinación de crueldad extrema, vanidad patológica, total ausencia de empatía y una sed de autoafirmación a través del poder absoluto sobre sus víctimas. Su motivación era existencial. Al quitar vidas, intentaba obtener poder y significado, buscando dejar tras de sí un rastro sangriento que superara las atrocidades de su predecesor. En la investigación se halló algo curioso. Las hazañas de Chikatilo inspiraron a Mukankin a cometer sus crímenes brutales. Cumpliendo su última condena, Vladimir leía notas sobre maníacos compatriotas. Las desventuras de Andrei Romanovich no horrorizaron a Mukankin, sino que activaron su instinto de asesino en serie latente. Y pronto Vladimir decidió que debía convertirse en un digno continuador de los sangrientos actos del maestro, fusilado el 14 de febrero de 1994. Mukankin inició su camino sangriento casi un año después, el 15 de febrero de 1995. Se realizaron varias pericias respecto a Mukankin, entre otras cosas porque posteriormente el acusado empezó a hacerse pasar activamente por loco y hablaba de visiones y voces que lo perseguían. Del dictamen pericial se concluye que a Mukankin se le detectó psicopatía con sadismo en etapa de compensación, lo cual no es una enfermedad psicótica aguda. Por lo tanto, al cometer los crímenes, él no tenía un trastorno mental, podía controlar y ser consciente de sus acciones. Según los psiquiatras, el factor clave de la violencia criminal de Vladimir fue su deseo hipertrofiado de autoafirmación. Las características de su personalidad y las circunstancias de su vida le provocaron una hostilidad que rozaba el odio. El tribunal colegiado del Tribunal Regional de Rostov determinó que Mukankin era plenamente imputable y, el 11 de diciembre de 1996, lo condenó a muerte. Pero, debido a la moratoria, la pena máxima fue sustituida por cadena perpetua, cumpliendo la condena en la colonia penal Delfín Negro. Es precisamente ahí donde hasta la fecha permanece Vladimir Mukankin, rodeado de otros criminales peligrosos como él. Al principio, el maniático quiso mostrar que estar en el Delfín Negro era un placer, e incluso escribió una carta al periódico Argumenti y Facti. Con el tiempo, el entusiasmo del maniático disminuyó y, según él, empezó a soñar con la muerte. Pero Levchenko, la cómplice de este heredero de Chikatilo, no recibió ningún castigo. El proceso penal en su contra fue suspendido debido a su enfermedad. No hay información sobre la reanudación del proceso contra esta mujer.